Señores, continuamos con el desarrollo de Rompiendo el Coco y entramos a la sesión premium de Rompiendo el Coco, cuidando tu salud. Hola, doctora Alex. Hola, José Antonio. Hola, Alexander. Hola, amigos y amigos que nos observan en este programa Cuidando tu Salud. Muy buenos días, José Antonio, buenos días, doctora, y muy buenos días a todos los televidentes que nos sintonizan en este subespacio Rompiendo el Coco sin Límites por Telever Canal 12. Y hoy, José Antonio, tenemos un tema muy interesante, um, uh, hablando de la tragedia que pasó en San Cristóbal. Es un tema que le interesaría mucho a la población y se trata del estrés postraumático, el trastorno de estrés postraumático, que se da cuando una persona, un individuo, experimenta o presencia algún tipo de evento muy traumático como un accidente, un asesinato, las guerras, la explosión que sucedió en San Cristóbal, los sobrevivientes que estuvieron ahí. En fin, que atente contra su integridad física, aunque también hay otras personas que desarrollan este síntoma cuando algún familiar o ser querido muere repentinamente. Exacto, cuando mueren por accidente. Por accidente. En cualquier forma trágica que muera un familiar, la gente sufre esos traumas. No se sabe a ciencia cierta todavía, porque algunas personas que experimentan el mismo trauma desarrollan el estrés postraumático y otras no, pero sí se sabe que la genética, factores como la genética, el tipo de vida familiar que lleva la persona, predispone a que un individuo desarrolle o no trauma luego de un evento catastrófico. Bueno, lamentablemente esa es la situación que están viviendo los moradores de San Cristóbal ahora. Correcto. Doctora. Y yo diría que no solamente los moradores de San Cristóbal, sino que a nivel mundial, en algunos países, principalmente los que están en guerra, está viviendo ese tipo de problemas. Por ejemplo, en Irak e Irán viven permanentemente en guerra. En guerra, eso ahí hay muchos traumas. Sí. Bueno, en cuanto a la estadística se refiere, según la Organización Mundial de la Salud, el 50% de la población alguna vez en su vida ha notificado experiencias traumáticas. En Estados Unidos, por ejemplo, los trastornos del estrés postraumático no hacían, casi nunca se hacían estudios, más hacían estudios en países subdesarrollados como en México, pero en Estados Unidos, en la década del 2020, realizaron un estudio y fue alarmante la estadística, debido a que ellos lo hicieron en grupos focales, es decir, en los veteranos de guerras y también en personas que eran víctimas de desastres. Y la prevalencia decía que 3.5 millones de la población padeció trauma de estrés postraumático. Eso es lamentable y seguirá aumentando eso, porque ahora fue que lo pasaron a epidemiología. Antes, o sea que antes epidemiología no tenía que ver con eso, pero ya ha aumentado tanto que entonces ya se están haciendo estudios epidemiológicos, principalmente en Estados Unidos, pero en los países menos desarrollados es que más estudios se han hecho, como el caso de México. Doctora, yo he conocido veteranos de guerra que lo mandan a la guerra y de allá regresan. Cuando no son bombolones que como autómatas, son desorbitados que regresan a su país. Sí, muchas veces terminan por el horror que viven. Sí, terminan en suicidio, mucho. La mayoría. Porque las personas que van a la guerra generalmente presencian cosas que un ser humano normal nunca en su vida presenciaría, sí. Atrocidades. Y por eso es que la prevalencia es tan fuerte en los veteranos de guerra, como tú dices. Sí.
Bueno, según los estudios epidemiológicos que se realizaron en Estados Unidos, se determinó que las mujeres es más frecuente en las mujeres padecer de este tipo de trastorno por estrés postraumático. Del hombre. Sí, no, es más frecuente en la mujer. Aún la mujer no yendo a la guerra, pero que hay un sinnúmero de factores que conllevan a un trastorno de esta categoría, como algunos de los que Alexander mencionaba. También, los estudios epidemiológicos también demostraron que durante la infancia, cuando hay abuso sexual infantil, puede hacer que en el futuro también, ya cuando son adultos, padezcan de trastorno postraumático, de un abuso que le ocurrió en la infancia, y no solamente un abuso sexual, puede ser un abuso físico, y eso después, con el tiempo, podrían aparecer ese trastorno Porque postraumático. regularmente quien sufre un abuso físico en la niñez, en la infancia, se lo calla muchas veces. Sí. Y entonces eso estalla en un momento de su vida. Y disculpa, antes que la doctora continúe con los síntomas, a propósito de esto, hay algo bien interesante con el trastorno de estrés postraumático, es que no necesariamente se da inmediatamente el evento traumático. Cuando sucede el evento. Algunas personas experimentan el estrés postraumático semanas, meses, incluso años después de que el evento haya ocurrido. Así es. Bueno, para hablar de los síntomas, los científicos o las personas que saben de eso, los psiquiatras, lo han clasificado en 4 grandes grupos. Tenemos 4 tipos de síntomas. El primer grupo es volver a experimentar los síntomas, y esto se llama reviviscencia. ¿Qué significa? Que como Ale también habló ahorita, que cuando hay trauma, que después con el tiempo, pues también cuando la persona sufrió algún trauma, con el tiempo puede revivir el miedo de nuevo del evento pasado. Sí. A veces pueden pasar 20, 30 años y todavía ese paciente puede sentir miedo. O también le hacen sentir como si estuvieran viviendo el presente, o sea, en el presente le hacen sentir que están viviendo la misma experiencia. O sea, los síntomas, en inglés se le dice flashback, ajá, que es cuando el individuo de repente puede estar hablando contigo y se va y se va a aquel evento aterrador. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que cuando experimentamos algún tipo de trauma, normalmente el cuerpo segrega hormonas de estrés que desaparecen en la mayoría de las personas, pero en las personas que desarrollan el estrés postraumático no desaparecen, no se van las hormonas. Incluso puede intensificarse con el tiempo. Otros síntomas es evitar el lugar a donde sucedió la tragedia. Hay gente, por ejemplo, que ha tenido accidentes automovilísticos y dejan de manejar. ¿La doctora tiene otros síntomas también? Sí, decía también que en cuanto al primer tipo de síntomas que hablamos, existen también lo que son los pensamientos aterradores y también la pesadilla. Alexander hablaba sobre la evasión ya trató eso, sobre la evasión de cómo las personas tratan de evitar todo lo que les recuerde ese trauma que padeció en el pasado. Otro tipo de síntomas son lo que es la reactividad. Estos pacientes, pues, esto puede causar nerviosismo al paciente. También tiene un arrebato de ira, entre otros. La culpa también es común. Sentimiento de culpa, de remordimiento, y también sentirse
fácilmente sobresaltado se siente el paciente cuando está con este tipo de reactividad. Que le sucede mucho, doctora, a los soldados que van a la guerra a otros países. Cuando regresan llegan con ese síntoma. Sí. Y ya sería el cuarto grupo, los síntomas cognitivos y de estado de ánimo. Estos síntomas cognitivos y de estado de ánimo pues, se convierten en cambios negativos, tanto para la persona como para el mundo. El paciente se siente que todo lo que hace es negativo o que el mundo está negativo. Tiene problemas para, por ejemplo, recordar cosas importantes. Y también tiene poco interés por las cosas que antes le gustaban, ya entonces no le gustan. Lo que disfrutaba anteriormente, antes de padecer el trauma, pues ya eso no lo hace feliz. Y problemas para conectarse con los demás. Tiene problemas en la sociedad. En la sociedad. El síntoma, bueno, sería último, es un estado crítico de depresión. Ya cuando el paciente pasa por esta situación, es importante de buscar ayuda médica porque la depresión puede llevar también a pensamientos suicidas. No, que casi siempre terminan con la muerte. Con la muerte. Sí, porque es que la gente se suicida. Sí, no solamente depresión, también ansiedad. O sea, generalmente estos tipos de pacientes dicen que se les sobreagrega lo que es una comorbilidad de salud mental, como acaban ustedes de señalar. Claro que sí. Y por eso que lo más importante es que el paciente, por ejemplo, no se quede callado, que se le comunique, que le pueda comunicar a la familia, a un amigo, en grupo, porque también hay personas que tienen grupos de amigos. En fin, que eso que llevan dentro no pueden dejarlo ahí, tienen que sacarlo hacia el exterior para que puedan tratar de subsanar ese problema tan grande que le ha causado. Y también deben de ir a donde un especialista, en buscar ayuda del psicólogo y del psiquiatra. Ok, a propósito de eso, vamos a hablar un poquito de cómo se determina si una persona tiene estrés postraumático. Ya como ustedes habían especificado, se necesita ir donde un especialista, sea psicólogo o psiquiatra, que mediante unos test psicológicos y también algunos exámenes físicos determinaría si el paciente tiene o no estrés postraumático. La terapia generalmente es una combinación de psicoterapia. En la psicoterapia, por ejemplo, tenemos la desensibilización, cuando el paciente en un estado tranquilo, en un entorno tranquilo con un especialista, revive el evento traumático que pasó y cada vez paulatinamente con el tiempo los síntomas van desapareciendo. La terapia que conlleva medicación, generalmente los pacientes son medicados con antidepresivos, porque los síntomas que exhiben estos pacientes, que tienen estos pacientes, son muy parecidos a la depresión o a la ansiedad, como decía la doctora. No, y decirle, doctora, y a los televidentes, que el psiquiatra y el psicólogo, porque la gente se escandaliza cuando uno dice que la gente tiene que visitar al psicólogo, al psiquiatra. Y el psicólogo y el psiquiatra son médicos igual que cualquier otro. Eso no significa que un médico general, que un especialista de cualquier otra área. Es lo mismo. Sí, lo que pasa es que todavía tenemos un gran mito en nuestra sociedad. Todo el que va al psiquiatra es porque está loco. Y eso no es así, eso es mentira. Hay muchos factores que influyen para que una persona pueda acudir al psiquiatra. Y dichoso y bienaventurado la persona que en cuanto a eso tienen una mente más abierta, porque son los que podrían curarse de cualquier tipo de problema que tengan. Bueno, doctor Alexander, estamos al final.
Un mensaje de cada uno a los televidentes. Decirle a la población que estos trastornos por estrés postraumático se curan cuando usted pone de su parte, cuando usted no se queda callado, cuando usted acude a donde usted tiene que acudir, como es el caso al psicólogo, al psiquiatra, usted puede curarse. Por favor, no permita que un familiar suyo llegue a tener un trauma post-traumático o un estrés postraumático y que eso se quede para toda la vida, porque luego podría ser lamentable. Recuerde siempre, es mejor prevenir que lamentar. Feliz fin de semana. Alex. Bueno, nada, como decía la doctora, si usted ha experimentado o algún familiar, amigo ha experimentado algún evento traumático y tiene alguno de estos síntomas, por favor acudir a un médico de especialidad en la salud mental. Y nada, que pasen feliz resto del día y un bendecido fin de semana. Bien, nosotros levantamos campamento en Rompiendo el Coco en este día 2 de septiembre. Nos encontramos el sábado en una entrega más de Rompiendo el Coco sin Límites. Despedimos como buenos dominicanos.